Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Siempre que me preguntan cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, respondo que con una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Nuestros aliados de UCA Legal son los mejores en certificaciones laborales. En pantalla tienes un número telefónico para que pidas tu primera consulta, que va a ser totalmente gratis. Además, en este momento UCA Legal tiene una oportunidad de trabajo que ofrecerte que viene con la certificación laboral. Además, y es en una ciudad de verdad bien amigable como Utah. Bueno, y además te recuerdo que aquí en Estados Unidos es necesario, es muy importante que estemos asegurados, tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad y seguro de nuestra casa, del local comercial, de todos nuestros bienes, y nosotros te recomendamos a Opportunity Insurance. Ellos te van a ayudar a tener un seguro que no sea muy costoso para ti, pero que tenga una buena cobertura. En Factores de Poder todos nos aseguramos con esta gente tan maravillosa de Opportunity Insurance. Bien, en esta parte final del programa nos vamos a ir a España. Vamos a conversar con un colega español, Eugenio Narváeza. Él es periodista del diario digital El Diestro, analista político, director del espacio de entrevista Diálogos en Libertad. Buenas noches, Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, desde aquí, desde España, y encantado de estar en tu programa Agárrate y en Factores de Poder. Bueno, y yo aprovecho para agradecerte públicamente la entrevista que me hiciste, me encantó fue más una conversación entre colegas que una entrevista, y la verdad es que para mí fue muy importante entender y saber que la preocupación por Venezuela está también en colegas como tú y los que nos acompañaron ese día, porque pues creo que tenemos problemas en común, Eugenio, muchos problemas en común. Sí, porque como titulamos en aquel programa, pues Venezuela, o sea, lo que pasó hace 20 años en Venezuela está empezando a pasar en España, y desde esa perspectiva, pues qué mejor que hablar entre personas libres, personas independientes y con criterio propio. Y en este caso, pues tuvimos la fortuna de poder contactar contigo, de tener una conversación tranquila, amplia y analizando todos los factores que dan lugar a que Venezuela de hace 20 años se pueda comparar con lo que está empezando a pasar en España. Así que tenemos que hacer una conversación, digamos que con una combinación de los dos espacios, sería como Factores en Libertad, algo así. Eugenio. Sí, porque, a ver, para mí el hecho de la libertad es importante, no ya por cuestión de, vamos a decir, de un valor personal, sino por el hecho de que yo soy de una tierra española que muchos allí en Miami conocerán. Yo soy del País Vasco. Entonces, durante cerca de 40 años, después de que se iniciara el proceso democrático en España en 1977, pues resulta que hemos tenido la lacra de una banda terrorista, de una banda asesina como ETA, en la que han fallecido cerca de 859 personas por acciones de esa banda. Y para aquellas personas que creemos en la Constitución española, que creemos en la libertad, pues es uno de los valores importantes, y cuando has visto muy cerca tuyo sufrir a gente simplemente por pensar de una manera, pues te lanzas a la lucha por la libertad por encima de todo. Así es. Y tenemos muchos vascos en Venezuela, una comunidad bien importante de vascos. Un amigo mío de la infancia, Iñaki, que lo recuerdo tanto, Iñaki Coscorroza, es vasco. Creo que todos tenemos un vasco en nuestra vida en Venezuela.
Eugenio. Sí, y en España tenemos la octava isla de las Islas Afortunadas, de las Islas Canarias, pues también es prácticamente Venezuela, porque hay un montón de canarios por allá, ¿no? Aparte que nos parecemos mucho los venezolanos a los canarios, físicamente, sí, el genotipo. Sí. Exacto. Eugenio, hoy se realizó una misa en España, una misa en honor a las personas que han muerto por el coronavirus. España ha sido uno de los países, digamos, además de los más afectados, ha sido el país, digamos, que ha enviado al mundo las imágenes más dramáticas. Y quizás las imágenes que más motivan a luchar contra el virus y a protegerse. Creo que el trabajo de opinión pública o el trabajo de redes que ha salido desde España ha sido bien importante para que el mundo entienda de alguna manera la gravedad del asunto, ¿no? Hoy se realizó una misa y ahí estuvieron los reyes de España, pero no estuvieron los jefes de gobierno. Cuéntame cómo se ve eso. Bueno, en España hemos empezado con el tema del coronavirus o del COVID-19 desde mediados del pasado mes de marzo, cuando por un decreto hecho por el Gobierno y aprobado por todas las fuerzas políticas de las Cortes españolas, pues se decretó el estado de alarma. A partir de ese momento y después de 90 días de confinamiento de los 47 millones de españoles, hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, que ya ese decreto de alarma se ha tumbado por el hecho de que España es un país turístico y España necesita pues la afluencia de gente, teniendo en cuenta que la economía estaba paralizada y que la pandemia en sí iba reduciendo el número de fallecidos. Ahora bien, se ha producido una mala gestión por parte del Gobierno y eso ha dado lugar a que haya una grave polémica en España en cuanto al número de fallecidos por la pandemia. Mientras que las cifras oficiales del Gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, nos dicen que los fallecidos son 28.000, los cálculos que se hacen por los registros de los hospitales y por cuestiones de otras contabilizaciones, se calcula que los muertos reales pueden ser 43.000. Desde esta situación pues ha dado lugar a que, si bien el Gobierno tiene previsto llevar a cabo un homenaje el próximo día 16, hoy se iba a hacer un funeral de Estado, una misa de Estado, en la que iba a presidirla Su Majestad el Rey Felipe VI, y de buenas a primeras pues nos hemos enterado ayer de que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, preocupado por otras cosas, aunque la realidad es que se ha escaqueado, como decimos en España, se ha dado las de Villadiego, se ha marchado a Portugal argumentando que el próximo viernes tiene una reunión de jefes de Estado y de Gobierno y que quiere trabajar conjuntamente con Portugal para que la Unión Europea nos conceda a los países del sur de Europa, que somos los más afectados, una cuantía importante de ayudas de la Unión Europea. Y con esa disculpa pues ha ido a comer a Portugal, y a las 19:45 de esta misma tarde, cuando tenía que haberse producido ese funeral en la Catedral de la Almudena, resulta que el señor presidente de Gobierno no estaba, el señor vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, líder del partido de Podemos, tampoco estaba, y la representación del Gobierno la ha ocupado la vicepresidenta Carmen Calvo, mientras que sí estaba el presidente del primer partido de la oposición, del Partido Popular, Pablo Casado, y todos ellos bajo la presidencia del jefe del Estado, Su Majestad el Rey, don Felipe VI. ¿Cómo se vio esto en España? ¿Cómo lo vio el español? ¿Lo vio como no quererse enfrentar quizás al rechazo porque se les responsabiliza por el mal manejo de la crisis, o simplemente fue un desprecio por este tema que tiene conmovido al mundo entero? Eugenio. Yo creo que lo que le sucede a Pedro Sánchez son dos cosas. En primer lugar, que vive en una burbuja propia. Nosotros en España le llamamos que está sufriendo, a pesar de llevar 100 y pocos días como presidente del Gobierno, después de haber ganado unas elecciones generales y haber llevado a cabo un pacto de gobierno. Nosotros decimos que sufre el síndrome de la Moncloa, con lo cual da la sensación que vive en una burbuja propia, porque a lo largo de todo el confinamiento, en lo que yo suelo llamar particularmente los sermones de la montaña,
el presidente del gobierno se dirigía a los españoles y todo era bueno, el gobierno lo hacía bien, todo se producía, las mascarillas iban a venir. Yo te pongo, por ejemplo, en mi propio caso, que he tardado 47 días en poder conseguir una simple mascarilla y unos guantes en establecimientos farmacéuticos en la región donde estoy, donde he pasado el confinamiento. Entonces, esa situación me ha enfadado mucho. Y luego, por otra parte, también en los mentideros políticos y tal y como es la sensación política en España, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez es el líder del Partido Socialista y está coaligado con Podemos, que no hace falta, todo el mundo sabe en Miami, Venezuela y en Latinoamérica que es Podemos dirigido por Pablo Iglesias, y también tiene pactos con los independentistas catalanes, los nacionalistas vascos, y con algo que a los españoles nos duele mucho, como es ese un pacto implícito, aunque no con una votación a favor por parte del brazo político de lo que fue la banda terrorista ETA-Bildu, ¿no? Entonces, todas estas situaciones y cierto rechazo social que tiene el presidente de gobierno a la sociedad, pues probablemente le ha hecho no acudir a la Catedral de la Almudena para ese funeral de Estado, que era lo mínimo que debería hacer en representación de los españoles y del gobierno. Pero afortunadamente Su Majestad el Rey Felipe VI es un magnífico representante. Claro. Todos los españoles estamos orgullosos de él y pensamos que es la mejor representación que pueden tener ante una desgracia del calibre del coronavirus, en las que sabemos que hay 43.000 personas que han fallecido por circunstancias, pero también también por la falta de previsión y por la mala gestión del gobierno, ¿no? ¿Tú crees que esto finalmente le pase factura a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, Eugenio, o se quedará en un malestar ciudadano y más nada? Bueno, si tú ves las redes sociales en España o ves la opinión pública, o lo que también llamamos la opinión publicada, refiriéndonos a lo que vienen sacando los medios de comunicación, el enfado de la sociedad es tremendo. Ahora bien, Pedro Sánchez, con ese confinamiento, pues ha evitado que haya protestas en la calle, que haya manifestaciones, aunque en ese espacio que se utilizó durante el periodo de pandemia, de confinamiento, en el que los españoles salíamos a aplaudir al sector sanitario de la sociedad, que ha hecho un sacrificio tremendo y ha trabajado de una manera importante para poder llevar a cabo todo aquello que evitara la pandemia, pues en ese momento sí se produjeron caceloradas, hay problemas de que la gente no está conforme con la gestión del gobierno. Pero lo cierto es que esto no creo que se diluya y se incrementará después del verano, porque hay una cosa que está clara. Tanto el Producto Interior Bruto español ha sufrido un gran shock, como también el número de desempleos que se han producido. Te lo iba a preguntar. ¿Cómo está el desempleo ahora? Pues en este momento hay que decir que hay más de 3 millones de personas que se han acogido a una fórmula que se llama ERTE, por la cual la empresa paga un 30% de una prestación, vamos a decir, de paro, y el gobierno paga un 70%. Y luego la empresa también puede tener posibilidades de acogerse a unos créditos o ayudas que dé el gobierno por valor que se llaman del Instituto de Crédito Oficial, y la verdad que eso no es suficiente. Entonces, en España se prevé que el Producto Interior Bruto este año baje, vamos a decir, la riqueza nacional del orden de un 10%, 11%, y hay que tener en cuenta otro factor importante para lo que es la recuperación, como es el hecho de que en España la deuda pública está disparada, y que Sánchez, desde que entró en el poder allá hace 2 años, cuando dio esa moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy, desde entonces hasta ahora ha disparado el gasto público, ha disparado la deuda pública, y España se encuentra en una situación muy grave y muy delicada económicamente, y por supuesto en el terreno laboral exactamente igual. Y luego, pues teniendo en cuenta que tenemos un gobierno socialcomunista, porque no hay que olvidar que el gobierno está compartido entre el Partido Socialista y Podemos, pues eso da lugar a que el inversor extranjero se marche de España, como ha sucedido con la empresa automovilística Nissan, que se acaba de ir de Barcelona, y hay graves dificultades que se verán incrementadas después de que acaben estos 2 meses de verano,
que estamos empezando a disfrutar ahora mismo. El español, el ciudadano común, ¿se ha dado cuenta o se está dando cuenta del cambio ideológico o de cómo esto está privando en el gobierno español? Eugenio. Lo que en primer lugar el ciudadano español lo que ha empezado a darse cuenta es de que los que han entrado por parte del Partido Socialista como de Podemos son unos magníficos teóricos desde el punto de vista de la izquierda, izquierda supuestamente socialdemócrata, y desde el punto de vista de Podemos, pues desde un comunismo bolivariano camuflado, por llamar de alguna manera. Pero lo cierto es que cuando han llegado al poder y cuando han ocupado los ministerios, resulta que hacen malos decretos ley, no saben lo que es la práctica administrativa de muchas de las funciones que tienen que llevar como miembros del gobierno, y hay un desbarajuste importante, y eso pues está crispando a la sociedad, porque claro, después de la situación que se ha vivido de la pandemia y la dificultad que ha supuesto para España el hecho de tener la economía absolutamente parada, la gente en casa durante 90 días, que prácticamente no podía salir de sus domicilios, y el hecho que cuando acudía a una farmacia pues no encontraba mascarillas, y han tenido que ser en ocasiones las comunidades autónomas o regiones las que han tenido que ir directamente a proveedores de China o otros países a adquirir las mascarillas y demás, pues eso ha generado crispación, genera preocupación, y sobre todo vamos a decir que todavía estamos un poco con la anestesia del haber salido del agujero, de haber salido del encierro. Hoy precisamente, que es día de San Fermín, se ha salido del encierro y se empieza a vivir la vida en lo que ellos llaman desde el gobierno la nueva normalidad, pero lo cierto es que la realidad, esa burbuja se va a pinchar a partir del 30 de septiembre, 1 de octubre, cuando todos volvamos de vacaciones y acudamos a nuestros puestos de trabajo, el que lo tenga, porque habrá muchas empresas que no van a poder la situación, especialmente del sector turístico, del sector hotelero, de la industria, y no van a poder soportar esa situación, y si el gobierno no ayuda y no vienen esas ayudas desde la Unión Europea, que se prevén por valor de 140.000 millones de euros, pues habrá graves problemas económicos en España. Y verdad que eso se asemeja en cierto modo a lo que empezó a ocurrir en Venezuela. Bueno, todavía no se han visto los estragos que va a causar todo esto. Ni siquiera aquí en Estados Unidos se están viendo todavía los verdaderos estragos. Eugenio, ¿y el verano cómo está funcionando allá el tema de las playas? Yo a todos mis amigos que viven en España los estoy viendo en la playa. Bueno, el verano prácticamente se puede decir que está comenzando. Escasamente llevamos una semana de verano, porque hay que recordar que las fronteras internacionales han estado cerradas hasta el pasado 1 de julio, y por otra parte en España hay del orden de medio centenar de focos de coronavirus en distintos puntos de España. Parece que están controlados, pero en Cataluña hay una provincia, la provincia de Lleida, que hay un confinamiento bastante importante, y también en una de las provincias de Galicia, concretamente en Lugo, en donde se ha decretado un confinamiento de una semana para evitar la propagación del virus. Realmente el verano va a ser muy complicado, en primer lugar, porque desde el punto de vista de turismo la gente va a tener mucho miedo en venir a España por la situación del coronavirus. Hablo de lo que es el espacio Schengen de la Unión Europea. Luego, por otra parte, las fronteras de España, países no comunitarios, es decir, Estados Unidos y otro tipo de países, se va a ir revisando si se abre de cada 15 días, y el turismo se espera que el turismo nacional ayude un poco a paliar la situación, pero veremos a ver lo que ocurre. Todavía es pronto para emitir un juicio de cómo va el verano. Ahora bien, yo estoy en una localidad turística en la región de Cantabria, muy cerca del País Vasco. Es una localidad que se llama Laredo y fue un emporio turístico junto con San Sebastián, Zarauz y Santander durante la época de los años 60 y hasta la actualidad, hasta el punto de que en el pueblo donde estoy yo, que se llama Laredo, de 11.600 habitantes, en verano puede llegar a alcanzar los 150.000, 160.000 personas que acuden a pasar la época estival, y en este caso se puede decir que en este pasado fin de semana pues andaríamos en 80.000, 90.000 habitantes, pero hay miedo y respeto y todavía hay cierta preocupación, y la gente tiene
tiene hasta un poco de reparo a la hora de acudir no a la playa, pero sí a una cafetería, a un restaurante, a tomar lo que fuera, porque está mirando las distancias, si se lleva mascarilla, no se lleva mascarilla y todo este tipo de cosas. Claro. ¿No? Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por este reporte, que además lo vamos a tener semanalmente, si Dios quiere. Pues hasta pronto y muchas gracias, y un saludo para ti y tus telespectadores desde España. Gracias, Eugenio Narváez desde España. Bueno, con esto me despido hasta mañana.